O sea, ustedes tienen que practicar más allá de lo que hay que entregar en el trabajo práctico, ¿no? Ustedes tienen que tratar de modelar lo máximo posible. Un poco hablando de eso, hoy venía, algo voy a mostrarles si lo tengo por acá. Hoy no, la semana pasada digo, bueno, a mí me gusta que traten, que algunos se trate de copar y, y modelar alguna cosa real, ¿no? Para practicar, sencilla, ¿no? Pero creo que eso le puede dar más interés, por lo menos. Acá estaba viendo el otro día, iba para el trabajo. ¿Cuáles eran? Esto es muy sencillo y me parece que después lo voy a colgar ahí en el Classroom a ver si alguno se copa, ¿no? Es súper sencillo, pero fíjense, esto es en frente de la Casa Rosada, son unos banquitos, ¿sí? Fíjense, son banquitos muy sencillos, en definitiva son uniones de prismas, ¿no? Pero que, bueno, es eso, mis patas, esto ahora les cuento por qué lo hice, ¿no? Pero fíjense, vistas laterales, por así decirlo, ¿no? Son, son muy sencillos, ¿no? Pero puede estar bueno como para empezar. ¿Bien? De tipo en isometría. Lo que estaba viendo, digo, bueno, si alguien quiere modelar esto, eh, ¿qué medidas? O sea, si lo queremos hacer por proporciones, por ejemplo, digo, bueno, ¿qué medidas me servirían a mí para poder empezar a modelarlo, digamos, ¿no? Ahí fíjense acá, están las otras fotos. Y digo, bueno, che, miren, acá, incluso abajo, en definitiva tengo con estas baldosas de pastos, ¿no? Por así decirlo, fíjense que como que me dan cierta grilla, ¿no? Con esto puedo estimar casi para hacerlo de manera completa. Bueno, y acá lo que hice fue medir mi pie, como no tiene ninguna cinta métrica, para decir, bueno, ¿de cuánto es el cuadradito? Ahora me falta medir mi pie todavía, pero para que ustedes vean, ¿no? O sea, cómo eh, con alguna idea, fíjense que son figuras sencillas y podríamos directamente plasmar un objeto real, ¿sí? Tanto lo que es la mesa como los dos banquitos, e incluso se podría, yendo más allá, esta foto ahora me sirve, ¿no? Vamos a sacar esta de acá. Fíjense que yo incluso podría modelar con una matriz sólida, ¿no? Esta figura, ¿sí? Y hacer toda la grilla inferior que estaba acá abajo, ¿no? Todo esto en definitiva, ¿sí? Todo esto se podría hacer sin problemas de una manera bastante sencilla para cualquiera de ustedes que empiece a practicar, ¿sí? Eh, Nada, eso está bueno tener un poco esa visión y tratar de expandirse un poco más allá del trabajo en general. Otra cosa que estuve viendo también que después quizás eh, con esto ya termino, ¿no? Ya empezamos bien a modelar la pieza. Acá estuve viendo también otra cosa muy, muy buena que podría ser también de vuelta, si hay algún interés de alguno de ustedes. Fíjense este tanque, ¿no? Esto está camino también a Capital en el Parque Pereira, ¿no? Camino Centenario. Lo vi así de casualidad y digo, qué figura sencilla, no sencilla, ¿no? O sea, no es sencilla para nada, pero voy a ver una figura así, esta puede estar buena, que en definitiva tiene un montón de formas básicas, ¿no? Ustedes piensen en lo que ya saben hacer de sólidos predefinidos, ¿no? Y que aparte ya tengan en cuenta que a partir de una sección 2D puedo generar cualquier sólido. En definitiva no dejan ser cilindros, algunos prismas como columnas y unos anillos, ¿sí? Más allá que después, obviamente, usted, si quiere modelarlo esto en detalle, podría modelar el tubo, ¿no? Podría modelar un montón de cosas, pero como que a partir de unos datos básicos yo podría modelar piezas bastante buenas, ¿no? Vamos a ver si después puedo tener un dato más y quizás podemos modelarlo también. Siguiendo el recorrido del Parque Pereira, también digo, bueno, esta también es básica y está en todos lados que ustedes podrían modelarlo, ¿no? Después, si ustedes vean la que tengan cerca de su ubicación, pero suele estar incluso creo que en toda la provincia, ¿no? Esta está pintada, quedó linda, pero fíjense que también tienen buenas medidas para modelar, ¿no? Acá, bueno, acá ya me fui de tema y digo, le saco un fondo a todo lo que tenga forma volumétrica y está esto, por un lado, ¿no? Este molino que ya es una otra cosa más compleja, ¿no? Y después este otro que también es súper, que es la entrada al Parque Pereira, creo, ¿no? Por el otro lado. A ver si está por acá. Está acá, ¿no? Pero bueno, todo a su complejidad y a su tiempo, ¿no? Pero uno podría tranquilamente con cosas básicas modelar lo que quisiera. Bien, pero vamos a modelar lo que necesitamos ahora, ¿sí? Vamos entonces de vuelta a... Voy a abrir otro archivo. Esto o sea, podrían ustedes hacer esto, ¿no? Guardar como, ¿sí?
y poner, bueno, donde quieran ustedes guardar su archivo. Me están dando un poco mal el mouse, eso es un problema. Poner, por ejemplo, en el escritorio, sólidos predefinidos, ¿no? Como esto no se entrega, ¿no? O no es necesario que lo entreguen, pueden entregar un PDF si quieren, ¿no? Sólidos predefinidos. TPC4, por ejemplo, ¿no? Entonces yo ya lo guardo. Pero en definitiva lo que quiero hacer es ahora empezar con un archivo nuevo, ¿sí? Para empezar, para apuntar que en este archivo esté dibujada la pieza que tenemos que representar, ¿sí? A la que vamos a apuntar ahora, ¿sí? Bueno, para hacer eso voy a ir al TP4 y en la segunda parte, ¿sí? Que es la generación de sólidos a partir de perfiles, líneas o regiones, básicamente es, bueno, vamos a empezar a dibujar en 2D, genero regiones cerradas o genero figuras cerradas en un plano 2D, y a partir de eso, con diferentes operaciones, como puede ser la extrusión, presionar, tirar, vamos a ver acá, vamos acá a modelo, como puede ser acá en la segunda parte, extrusión, revolución, solevar, barrer o presionar, tirar, ¿sí? Todas esas me permiten a partir de figuras 2D generar formas 3D, ¿no? Y me permiten hacer cosas un poco más complejas quizás o fuera del estándar de los sólidos predefinidos, ¿bien? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer para que ustedes lo practiquen y de paso ya avanzamos en el práctico, que es lo que ustedes tienen que entregar, vamos a empezar directamente a ver los ejercicios que me ayudan a mí, los voy a tomar como base para generar esta pieza, ¿sí? Los ejercicios son el, el 10B, el 10C y el 12, ¿bien? Empecemos, por ejemplo, con los más sencillos, que puede ser el 10C, que me pide generar un cuerpo de generatrices perpendiculares a la base y de altura 40. Ver figura 1. Bueno, la figura 1 es esta. Lo que me dicen, un poco en base a lo que les decía yo recién, a partir de una figura 2D, que puede ser esta de acá que me están pidiendo, puedo hacer una extrusión y directamente generar un sólido, ¿bien? Entonces, bueno, no queda otra que ponerse a dibujar primero en 2D para luego generar el sólido 3D. Esto, en teoría, ustedes podrían hacerlo sin problemas, ¿no? Con lo que ya saben. Vamos a repetirlo, ¿sí? Para guiarlos un poquito. Fíjense que esto en realidad yo digo, bueno, voy a hacer primero un rectángulo de 60 por 5, ¿sí? De 60 por 5, voy a pararme, fíjense que yo acá de vuelta, ya creé mis capas, ¿no? Auxiliar línea 2D, la capa de cotas, capa de ejes, ¿no? Que es todo lo que vimos la clase pasada, eso ya lo tengo como base, ¿no? Para no andar perdiendo tiempo en eso. Y me paro en una capa, por ejemplo, auxiliar línea 2D, y hago un rectángulo, ¿sí? Un rectángulo. A partir de cualquier punto, F12, ahora voy a activar el F12, coordenadas relativas, ¿no? Para que me tome que mi centro ahora, mi 0, 0 sea el primer punto que yo puse, ¿sí? Entonces voy a hacer un rectángulo de 60,50, 60,50, ¿sí? Perdón, 60,5, voy a borrarlo. Un rectángulo de 60,5, ¿sí? Bien, que es esa partecita de ahí abajo. Y ahora lo que necesito hacer es, bueno, en el punto medio claramente, hacer un círculo de radio 20, ¿sí? Un círculo de radio 20 que está, si es de radio 20, ¿a cuánto está del centro? Bueno, a 20, ¿no? O sea, si yo dibujo, vamos a hacer una cosa así. Yo tomo como referencia, perdón. Voy a cerrar esta si ya no me molesta. Yo tomo como referencia el centro, ¿sí? Por ejemplo, este punto de acá abajo, el punto medio, ¿sí? Y hacia abajo, lo que quiero ubicar yo primero es el centro de ese círculo. Bueno, el radio, el centro es este de abajo, ¿no? El radio es 20. El radio es 20. Si hasta arriba es 20, hasta acá abajo, fíjense que es 10. Entonces, de acá hasta acá abajo, hasta el centro, tengo 10. De acá, de ese punto que yo inicié hasta acá, tengo 10. ¿Sí? Enter. Entonces ahora un círculo, ¿sí? C, Enter, o directamente lo busco acá, con este centro, y con radio habíamos dicho 20. Radio 20. ¿Bien? Y ahí tenemos la base para generar nuestra figura final. Bueno, para generar nuestra figura final, a mí me gusta mucho hacer esto, para que ustedes vean el paso a paso. Esto no es necesario, ¿no? Pero puede ser útil, ¿sí? Yo hago mi paso anterior,
Puede ser útil si me equivoco, lo tengo gráficamente fácil de resolver, ¿sí? Igual puedo volver hacia atrás sin problema. Pero bueno, me quiero quedar con mi figura dato, ¿sí? Bueno, para quedarme con mi figura dato, lo único que tengo que hacer acá es recortar, ¿sí? Recortar, como ustedes ya saben. Ah, me está dando muy mal el mouse. Ahí, está bien, ¿no? Ahí. Corto esta, un poco de ojo nada más, y esta de acá, y listo, ¿sí? Me quedo cortada. De vuelta voy a copiar hacia el costado, selecciono y copio hacia el costado. ¿Para qué? Bueno, porque a partir de mi figura base, que ya la tengo bien definida, el ejercicio 10C me decía generar un cuerpo de generatrices perpendiculares a la base de altura 40. Bueno, me fui sin querer. Vamos a volver. O sea, vamos a extruir, a generar una extrusión con esa figura. Pero lo que está bueno saber, vamos primero a... Voy a ir a verme en 3D un poco, y voy a hacer una copia más de esto, para que vean alguna diferencia, ¿no? De diferentes comandos con los que podría llegar a lo mismo, ¿sí? La copio para el costado, ¿sí? Fíjense, yo puedo hacer dos cosas, ¿sí? Venir acá, con presionar tirar, y delimitar un área cerrada como puede ser esta, ¿sí? Y subirla a la altura que yo quiero. En este caso me pedían subirla 40, altura 40, ¿bien? Y ahí ya me queda, yo selecciono y me queda un sólido, ¿sí? 3D, que es lo que me estaban pidiendo en realidad, ¿bien? Con eso yo ya completo mi sólido, ¿sí? Sin problemas. Hay otra forma para hacer esto, que es directamente, fíjense, yo voy a hacer una extrusión, ¿sí? Voy a hacer una extrusión, voy a seleccionar todas estas cosas de acá, selecciono toda mi, o sea, mi contorno, por así decirlo, le doy Enter, y luego le doy de vuelta, 40 de vuelta era la altura, ¿no? 40, bien. Fíjense, si yo hago una extrusión de líneas, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Fíjense lo que pasa. Me está generando, se van a dar cuenta ustedes cuando hagan de acuerdo a la figura que hagan, me está destruyendo líneas, entonces me genera lo que se llaman superficies. Yo selecciono acá y fíjense que en propiedades me dice que es una superficie, ¿bien? Bueno, eso es súper importante que ustedes sepan que una cosa son las superficies y otra cosa son los sólidos, ¿sí? Nosotros nos estamos manejando ahora con sólidos, queremos llegar a esto, ¿sí? Queremos llegar a esto y no a esto, ¿bien? Bueno, para eso hay una herramienta especial, en realidad, que me permite, ahí se me fui a cualquier lado, a ver ahí estamos, que me permite, a partir de líneas, generar áreas, regiones en 2D, ¿sí? Por ejemplo, es el comando región, ¿sí? Es lo que le estoy hablando, o directamente viene acá en dibujo, y el comando región es este de acá, ¿sí? Lo que permite, fíjense, es seleccionar líneas y cuando ya hay un contorno cerrado, me permite directamente me genera como el área en el 2D. Entonces, ahora sí, si yo hago una extrusión de esto, como tiene un área, ya directamente me genera el sólido, ¿bien? Bueno, en definitiva, la forma fácil, estas son las dos formas que hicimos y llegamos a lo mismo, ¿no? Una por presionar o tirar, y otra por extrusión, pero con creación de regiones. Yo les recomiendo que vean, o sea, espera un cachito ahí. Les recomiendo que utilicen o prueben la herramienta de región, ¿no? De crear regiones, porque les da mucha más amplitud, ¿no? A lo que ustedes quieren hacer, ¿bien? Pero son las dos formas válidas de llegar a lo mismo. Bueno, en definitiva, llegamos a esta figura, la voy a rotar, fíjense, de paso para probar, con rotación 3D, la roto a partir del rojo, por ejemplo, 90 grados, ¿sí? Y ya me quedó mejor, con una mejor visualización desde el 3D, ¿sí? Desde la isometría. Esta es una de las tres piezas que vamos a usar para crear la figura final. La segunda pieza va a ser, ya que estamos acá, vamos a hacer la del ejercicio 12, que es la de revolución, que es a partir de la figura 2, ¿bien?
Entonces, de la misma manera que hicimos esta, vamos a crear en 2D esta figura, que también es muy sencilla, ¿sí? Muy sencilla, ¿sí? Yo la voy a hacer a partir de líneas directamente, cualquier lado, 10 para la izquierda, para la derecha, 30 para arriba. No voy a detenerme en esto, ¿no? Porque ustedes ya lo pueden probar tranquilos sin problema. 5 para la izquierda, después chequenme, cualquier cosa. 10 para arriba, 5 para la izquierda, y ahí ya cuando me falta el último punto, apretando C, Enter, la cierro la línea, ¿sí? Ahí tengo la figura generada. Ustedes, si no están seguros de lo que hicieron, siempre chequen, ¿no? Con distancias o con cotas, ¿sí? Vengan a anotar si quieren, así son cotas, tranquilamente pueden ver, ¿sí? Ya sea de esta manera, con cotas, o yo recomiendo siempre usar la herramienta DIST, de distancia, ¿sí? Que me permite, del primer punto al segundo punto, me da la distancia total y los incrementos en cada uno de los ejes, X, Y y Z, ¿no? ¿Sí? Entonces yo directamente con 2 puntos, por ejemplo, con este y con este puedo chequear la altura, en X es -10 el ancho, y la altura es el incremento en Y, que es 40, ¿sí? Bueno, en definitiva, tengo esto, que es lo que me pedían acá, y además aparte, como acá voy a hacer una figura de revolución, o sea, voy a dar vueltas sobre un eje, tengo que marcar el eje, ¿sí? Que es este que está a 15 del extremo más opuesto, ¿sí? Entonces ahora, si el eje está a 15 de esto, puedo venir acá, hacer una copia de esta recta, ¿no? 15 para la derecha, como ortogonal activado, tengo el eje ahí, ¿sí? Bien. Si yo tengo el eje ahí y tengo la pieza que quiero representar, vamos de vuelta a hacer lo mismo que antes, ¿no? Y de paso practicamos de vuelta. Con el comando región, ¿sí? Con el comando región selecciono toda mi figura, que me encierra un área, le doy Enter y se me crea la región. Y luego, vamos al 3D, ya teniendo esa región creada, yo puedo hacer varias cosas. Fíjense, vamos a hacer lo básico, extrusión de vuelta, por ejemplo. Extrusión, selecciono esto, altura, 50, y me lo extruyó, ¿sí? Bueno, pero ahora no quiero esa. Voy a poner Control Z, y en realidad, en vez de hacer una extrusión, voy a hacer una revolución, que es otra opción, ¿sí? La revolución de vuelta, elijo el mismo objeto, ¿sí? Pero ahora en vez de estirarlo perpendicularmente a la base, lo que vamos a tomar es un eje, ¿sí? Que acá ya lo tengo dibujado, por eso le doy punto inicial y punto final del eje, y ya me lo define. Y luego le doy el ángulo de revolución que quiero. En este caso, le doy 360, que es el necesario, ¿sí? Y fíjense cómo queda ahora, ¿no? 360, voy a poner una vista a rayos X, así la ven mejor. Bien. Selecciono la figura, Shift, ruedita del botón del mouse. Fíjense que me quedó, o sea, básicamente, ¿qué me hizo? Me copió la sección a lo largo de todo el eje, ¿sí? Para que lo vean mejor, voy a hacer Control Z, voy a volver hacia atrás, ¿sí? Y fíjense, si yo hago una revolución, de vuelta, ¿no? Revolución. Elijo el objeto, elijo el eje, punto inicial, punto final, con referencia a objetos activados para que sea todo más fácil. Y ahora pongo, por ejemplo, 270 grados, ¿sí? En vez de 360. ¿Bien? ¿Qué pasó? Bueno, lo cortó, me hizo la revolución, pero en 3/4, ¿sí? En 3/4 de la circunferencia. Ahí se ve más claro, ¿no? Cómo es el corte, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, lo que yo necesito, yo se lo muestro esto solo eh, para que vean bien que puedo darle en cualquier ángulo, ¿no? Pero lo que yo necesito es lo que hice originalmente, ¿sí? Necesito una pieza que sean de 360 grados, ¿bien? Una vez que la tengo, la copio de vuelta. A mí me gusta copiar piezas por las dudas, para verlas, para ver cómo la roto y todo. Fíjense lo que, lo que yo voy a ver acá, ya para ir viendo un poco el tema, ¿no? Fíjense que esa parte que hice de revolución en realidad va a ser la parte de arriba de esta pieza, ¿sí? Va a ser la parte de arriba, y el agujero grande lo tiene para arriba, ¿sí? Entonces acá lo que puedo hacer es venir, y de vuelta con la herramienta rotación, elijo mi eje de rotación, en este caso
ustedes prueben cualquiera, ¿no? En este caso es el rojo, ¿no? ¿Sí? Les recomiendo que ya tengan claro eso, ¿no? De cómo rotar hacia los 3 ejes, ¿sí? Eso les va a dar agilidad en dibujar. Y ahí está, ¿no? Ahí me quedó puesto de una manera paradita. Bien, esta es la segunda parte. La tercera figura base para terminar de dibujar esto es el ejercicio 10B, que lo vamos a ver ahora mismo, que es me indica, construir un prisma recto de altura 20. La base del prisma es un rombo cuya diagonal mayor mide 75 y su ángulo agudo es de 47 grados. Bien, bueno, vamos a empezar a hacerlo ese, así lo terminamos en este zoom, y ya tienen la base de los 3 como para poder para terminar de modelar la pieza o encarar el fin del modelo de la pieza, que es lo más importante en principio, ¿no? Una vez que termine el modelo, después la próxima clase vemos lo que es la forma de generar las vistas automáticas, y los cortes y configurar la hoja, ¿no? Pero estaría bueno que se vayan de esta explicación sabiendo modelar las 3 partes, ¿no? Las 3 figuras bases. Bien, entonces, vamos a hacer un prisma, la base del prisma que sea un rombo. Bueno, un rombo, sabemos más o menos cómo hacerlo. Me dice, la diagonal mayor mide 75 y el ángulo agudo es de 47 grados. Entonces, lo primero que yo voy a hacer con esos datos es voy a tirar horizontalmente una recta de 75 que representa, ¿a qué? Representa a la diagonal mayor del prisma, del rombo, ¿sí? Fíjense que ahí dice, mide 75 la diagonal mayor y su ángulo agudo es de 47 grados. Bueno, voy a anotar acá a ver si puedo, para no solo en AutoCAD y que se note la diferencia, ¿sí? Que esta es mi base. Con esta base yo tengo que hacer con esta base, con este dato, digamos, de la longitud, y después con el dato del ángulo que me dan, yo tengo que venir y tratar de hacer el rombo, ¿sí? Para que ustedes vean, o sea, si esta es la diagonal mayor, yo en algún momento podría tirar una diagonal menor, por así decirlo, a nivel sketch, ¿no? Por así decirlo, a nivel bosquejo, y a partir de esos dos datos yo debería hacer esto, ¿no? ¿Sí? Algo así. Donde tengo, a ver ahí, donde tengo este ángulo y este ángulo que es el ángulo agudo, ¿no? Con un valor que son iguales, y este ángulo va a ser otro, ¿sí? Bueno, a mí básicamente lo que me dan como dato, de vuelta, es este ángulo, ¿sí? Este ángulo de acá, y la diagonal esta. Entonces yo digo, bueno, si me dan esta diagonal como dato y este ángulo, lo que yo puedo hacer es directamente tirar, no, perdón, no quería hacer este dibujo, quería hacer una recta, tirar esta recta y esta recta, ¿no? A partir de este punto, una recta que puede tener cualquier valor, ¿no? En realidad puede ser más, se puede pasar un poco más. ¿Por qué? Porque si yo sé este ángulo, si sé el ángulo este, ya puedo tirar esas rectas sin problemas tirando un medio ángulo para cada lado, digamos, ¿no? A lo que voy es, vamos directamente ahora al AutoCAD. Lo que yo decía era decir, bueno, yo sé que mi ángulo es agudo, me lo dan como dato, era de 47 grados. Entonces, ¿qué pasa si yo vengo acá y digo, bueno, esta recta la voy a rotar, la voy a girar a partir de este punto, este punto base, la voy a girar, ¿cuánto? Y bueno, quiero girarla para que me queden los lados del rombo. O sea, si yo tenía 47 grados de ángulo agudo, le voy a dar 23.5, que es la mitad, ¿sí? Hacia arriba, ¿sí? Y ahí ya me la giró. Bueno, lo que me confundí acá es que en realidad lo que tenía que hacer un paso previo, cuando ustedes giran, ustedes siempre dense cuenta, designo esto, pongo la base, ya fíjense que antes de darle el ángulo le puedo dar con la C, copiar, ¿sí? Y ahora sí, le doy 23.5, y ahí me lo copia, porque bueno, yo para que quería que me quede el dato de la diagonal, ¿sí? Bueno, lo mismo puedo hacer hacia abajo. Vamos a rotarlo, selecciono, punto base, C de copiar, y ahora le pongo, como es hacia abajo, menos 23.5, ángulo negativo, para no dar toda la vuelta, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, ahí entonces ya tengo, en teoría, vamos a ir a anotar, si quieren, y ver el ángulo, ¿sí?
estoy cumpliendo con dos datos, ¿no? Este ángulo es de 47 grados y la diagonal va a ser de 75. Bien, ya más o menos estoy encaminado. Tendría que repetir esto a partir del vértice superior. La manera más ágil de hacer eso es seleccionar los dos lados, ir a la herramienta espejo, ¿no? Simetría, ¿sí? Y a partir del punto medio de la diagonal, y con el efecto activado para que la simetría sea ortogonal, ¿sí? Lo puedo copiar, ¿sí? Me pregunta si borrar objetos de origen sí o no. Bueno, no tengo que borrar los originales porque me sirven, ¿sí? Bien. Fíjense que directamente me hizo la copia. Si no, hacía lo mismo. Podía hacer el mismo procedimiento que hice antes para llegar a las dos rectas. Pero este es más ágil, ¿sí? Bueno, voy a copiar esto, ya que estamos. Voy a copiar acá para tener como dato. Dejo solo lo que me importa solo la base, ¿sí? Me importa la base. Entonces, recorto lo que no me sirve, ¿sí? O sea, ya tengo el prisma hecho, ¿no? Lo único que tengo que hacer es recortar lo que no me sirve. Recorto, recorto, y la diagonal la saco también, ¿no? Si quiero. Entonces yo ahora fíjense que tengo ya mi prisma en XY, lo tengo para usar de base, ¿sí? Lo voy a copiar de vuelta, selecciono y lo copio para tener una copia en la que pueda trabajar y tener la otra para que la visualicemos. Fíjense, el prisma es un rombo cuya diagonal mayor medida. Bueno, ya hicimos el prisma, me falta hacer un prisma recto a partir de ese prisma. Bueno, de vuelta, vamos a usar, podría ser press pull, presionar, tirar, ¿sí? Pero vamos a usar región, así ya les queda bien claro. Bien, voy a seleccionar todas las líneas, Enter, y me generó la región. Y luego con extrusión, le doy 20 de altura, y me queda la base, ¿sí? Me queda esa base prismática. Si vamos a ver el enunciado, fíjense que ahora vamos a hacerlo. La base de esta figura, queda claro que la parte superior es toda la parte cilíndrica, ¿no? Que se junta con la base, que es una combinación, si ustedes miran la vista superior. Bueno, todavía le falta algo, ¿no? Si ustedes miran la vista superior y la vista lateral, es como una conjunción de las dos figuras que dibujamos, solo que bueno, el prisma acá tiene, por un lado, los vértices agudos, todos los vértices los tiene empalmados, ¿sí? Con la herramienta empalme, que eso lo vamos a ver ahora, y aparte tiene hechos agujeros, ¿bien? Vamos a hacer eso ahora, si quieren, así ya que estamos con el prisma, vemos la diferencia, ¿no? Fíjense, recuerdan la herramienta empalme, ¿no? Puedo ir a sólido y utilizar directamente empalmar aristas, que es lo más lógico, ¿no? ¿Sí? Lo que me piden para hacer un empalme es seleccionar la arista que quiero que desaparezca, por así decirlo, y tengo que ver el radio, ¿no? ¿Qué radio tiene? Fíjense que acá, créanme si no lo ven bien, ese empalme es de radio 5, ¿sí? Y el otro empalme, el de los ángulos más grandes, es de radio 15, ¿sí? Acá se ve. Entonces acá le doy R, Enter 5, ¿sí? Y ahora selecciono la arista que yo quiero empalmar, y Enter, y me la quita, ¿sí? Bien. De vuelta, vengo acá, la hago igual, ¿sí? Radio 5, y ahora con la misma herramienta, pero ahora de vuelta, con radio 15, porque está indicado así. No, perdón. Me fui a cualquier lado. Control. Vamos a hacerlo de vuelta ahí. Empalme. Esta tenía radio 5, ¿no? Radio R, Enter, 5, Enter. Ahí estamos. Y ahora. Uy, no, ¿por qué no sé? No la hizo. Radio. Ahí estamos. En el otro lado, de vuelta, vamos a estar seguros de que el radio sea 15, ¿sí? Voy a seleccionarla, voy a poner R, Enter, voy a seleccionar 15 de radio, y ahora sí selecciono la arista que quiero. ¿Bien? Esta de acá. Enter. Y Enter, último Enter para confirmar que está
está todo bien, digamos, ¿no? De este lado lo mismo. Lo traigo para acá, empalmo esto, ya me quedó el radio anterior, ¿sí? Siempre me queda como memorizado el último radio que usé. Y ahí tengo ya los vértices empalmados, ¿sí? Bien. Ahora se parece mucho más a lo que yo necesito para hacer la base. Bien. Fíjense que acá tiene otros agujeros, vamos a hacerlos ahora también, que está bueno. Los puedo hacer después al final, pero mejor hacerlos ahora que estamos trabajando con esta pieza. Bueno, en realidad los debería hacer después, no vamos a hacerlo después porque si no voy a tener que volver a agujerear. Vamos a hacer, fíjense ahora, ¿no? Estos son, digamos, como para terminar esta explicación, es lo último que tienen que llevar ustedes. Hicimos 3 figuras que vamos a utilizar, esta de acá, esta de acá y esta de acá, que vamos a utilizar para generar una figura única que va a tener parte de la misma, ¿sí? partes de estas figuras originales, ¿no? Para tratar de hacer digamos, esas uniones o esas operaciones entre las mismas, tenemos 3 herramientas acá en inicio, que son sólido de unión, sólido de diferencia y sólido de intersección, que me van a permitir operar entre piezas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer la primera, que vamos a llegar, que lo que yo quiero hacer es, fíjense, juntar esta pieza con esta de acá, ¿sí? Vamos a juntarlas, ¿bien? Para eso me va a quedar poco tiempo para esto, pero bueno, de última después seguimos un cachito más. Voy a poner estructura alámbrica, por ejemplo, y por un tema de precisión voy a venir y voy a identificar, y para que a ustedes les quede claro también, ¿no? Fíjense, identifico el centro de la base, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Ven que ahí hice 2 líneas para que yo pueda identificar el centro de la base? ¿Por qué? Porque lo que quiero hacer ahora es, por un tema de precisión, que es súper importante que ustedes mueven piezas en 3D, lo que yo quiero hacer es juntar, fíjense que acá también, voy a darle a esto cuadrante, por ejemplo. Quiero identificar de manera clara las bases, digamos, el centro de la base de cada una de las piezas. ¿Por qué? Y bueno, pues si yo sé que esos son los centros de las bases, y acá, para generar esta pieza, me tiene que coincidir, va a ser mucho más fácil el movimiento, digamos, ¿no? Fíjense, volvamos un poco a rayos X, así ustedes lo pueden ver bien. Yo quiero mover entonces que esta pieza la quiero copiar, y quiero que me coincida, quiero juntarla de manera precisa con esta, que me coincidan los centros. Bueno, entonces vengo, con yo tirar esas líneas aparte, fíjense que puedo elegir ese punto, el punto base, y a partir de ese punto, es como el punto donde yo lo agarro, voy a sacar F8, en este caso pues no me ayuda el modo ortogonal, ¿sí? Y lo voy a llevar hasta, de vuelta, la intersección de las otras 2 líneas que dibujé, ¿sí? De esa manera, fíjense que acá me quedan, ¿sí? Me quedan las piezas de una manera bien posicionadas, por así decirlo, ¿no? Para llegar a la pieza final. Cuando yo tengo esto, lo que puedo hacer es, de vuelta, voy a copiar una vez más esto, así van a ver. Lo voy a copiar varias veces y con esto terminamos. Fíjense, a partir de 2 piezas que están compartiendo espacio, por así decirlo, que están superpuestas en algunas partes, puedo venir, por ejemplo, vamos a hacer todas las operaciones como siempre, unirlas, ¿sí? Y que me quede una pieza en conjunto. No digo que esto sea lo que necesitemos nosotros, ¿no? Podemos hacer una intersección, ¿sí? Entre las 2, bien, que me quede esta parte de acá. O incluso podemos hacer una diferencia, que voy a hacer las 2 diferencias. De vuelta. Las selecciono, las copio, punto base. De vuelta, porque quería hacerlo rápido. Las selecciono, punto base a la derecha. Puedo hacer de vuelta, como les decía, una diferencia de selecciono este, barra espaciadora y pongo este, A menos B, o selecciono este, barra espaciadora, hago este acá, B menos A, ¿sí? O sea, son 4 operaciones que me permiten quedarme con partes de los objetos, de acuerdo a si lo si comparten, si quiero que me quede todo en común,
solo lo compartido entre ambos, o solo a una parte quitarle otra, ¿no? En este caso, creo que llegamos justito a hacerlo. En este caso, mi base va a ser la intersección, ¿sí? Van a ver ahora que esto se parece mucho a lo que estamos, a lo que vemos acá, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. En ese caso, ahora lo que tenemos que hacer es venir, para completar la figura, juntar esta parte con esta otra parte de acá que les decía que es la que me permite, la que veo acá arriba, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, de vuelta, para llevarla de manera precisa, en este caso, fíjense, la voy a copiar, esto a partir del centro. Fíjense que en este caso sé que la base es el centro sin problema. Entonces, esa la llevo de vuelta a... Ahí no se ve mucho, voy a ponerles otra vista alámbrica, si lo ven bien, vamos a hacerlo de vuelta. Si no, por ahí no lo van a ver bien. Esta figura la copio a partir desde el centro hasta, dijimos, por ejemplo, el punto medio. Estábamos en el punto medio de la línea que une los bordes, ¿no? ¿Sí? Entonces ahora, de vuelta, voy a conceptual, o voy mejor a rayos X, y veo que ahí ya están compartiendo un sector, ¿sí? Bueno, la única que me falta ahora, voy a copiarla de vuelta para el costado, y voy a agarrar, fíjense que son dos figuras separadas, ¿no? Tengo por un lado la base y por otro lado la parte de arriba, ¿bien? Lo que voy a hacer ahora es unirlas, ¿sí? Venir acá, con la herramienta unión, genero la unión ahí sin problemas, ¿bien? ¿Sí? Entonces ahora, si yo selecciono, es una sola pieza, ¿bien? Una sola pieza, vamos a verla con detalle, ¿sí? Donde todavía no la terminamos, ¿no? Me queda un minuto, no la voy a terminar. Después la terminamos de última en la otra clase. ¿Qué me falta hacer acá? Me falta hacer los agujeros, ¿sí? Me falta hacer estos dos agujeros de acá, ¿bien? Que bueno, tengo que formarlos a partir de dibujar en este plano un centro y un orificio, ¿sí? Vamos a verlo después ya porque ya nos quedamos sin zoom, ¿sí? Ya aunque ustedes puedan avanzar hasta toda esta parte, después de acá, generamos las vistas automáticas y podemos terminar el enunciado, esta figura, ¿sí? Pero vayan practicando de mientras todo lo relacionado no solo a esta pieza, sino a otras, ¿bien? Así que nada. Bueno, nos vemos mañana en la práctica papel. Saludos. Ajá, profe. Muchas Chau, chau. gracias. Chau, chau. Saludos.